doctora Pamela es médico cirujano, titulada de la Universidad de Concepción, con 18 años de experiencia de trabajo en el sistema público de salud. Me quito el sombrero. Psiquiatra de adultos, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con formación de posgrado en la Universidad en Psicoterapia, Bases Biológicas y Evolutivas de la Psiquiatría y Destrezas Clínicas en el Tratamiento de Adicciones. Un MBA, ok. Por eso me dijeron, dilo en español, ok. MBA en Salud de la Universidad Andrés Bello y actualmente curso Magíster de Salud Pública en la misma casa de estudio. Con experiencia en trabajo como psiquiatra, tanto en el área pública como privada, y actualmente desempeña su trabajo como psiquiatra en el COSAN de Peñaflor. Y por telepsiquiatría en consulta privada, oiga, con pacientes de todo Chile. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que vienen hoy día a escuchar esta presentación. Me siento muy profundamente halagada. Quiero darle las gracias primero que todo a Vanessa por darme esta oportunidad, este privilegio de presentar su libro, el cual llegó a mis manos de una manera bien particular, y me gustaría contarles un poco cómo es esa historia, cómo es que yo estoy acá, cómo es que yo llegué a este lugar, cosa que por supuesto nunca me imaginé en mi vida, por supuesto, ¿ah? Es algo que yo miro hacia atrás y digo que increíble las sincronicidades de la vida, ¿no? Cómo también opera lo más grande, ¿no?, que tenemos nosotros, como opera de maneras misteriosas, y te hace encontrarte con personas que te ayudan a sostenerte, a sostener el sentido de vida que has construido en tu caminar. Entonces, yo quiero partir diciendo que esta presentación la voy a hacer tanto como psiquiatra como mujer, ¿bien? Entonces, no es mi intención dictar cátedra de nada, porque yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me preguntan, pero, ¿y tú? Me dicen los pacientes de la consulta o los pacientes del sistema público, me dicen, pero ¿y usted nunca le ha pasado tal cosa? Obvio que me ha pasado, obvio que también las psiquiatras también lloran, le digo yo. ¿Ah? No pienses otra cosa. Entonces, también le digo a mi familia, cuando me dicen, no, pero es que tú, pero ¿cómo si eres psiquiatra? Oye, yo soy psiquiatra de 8 a 5 de la tarde. Después de eso, yo hago las mismas tonteras que todo el mundo. Y muchas veces no me hago caso de todo lo que hablé ese día. En casa de herrero, cuchillo de palo, exactamente. Bueno, hace 3 años justamente, y quiero hacer esta presentación de una manera súper personal, porque creo que la Vanessa se lo merece. Aquí vamos a hablar efectivamente desde el corazón, ¿no? Estamos hablando del corazón, lo que simboliza efectivamente una pena del corazón, ¿ah? Una fractura, no de un hueso. No es del corazón propiamente tal, todos sabemos eso, sino de lo que eso simboliza. Hace 3 años yo estuve pasando por una situación en la cual, como psiquiatra, así como muchas de mis colegas y psicólogos también, tuvimos que sostener a muchas personas en plena pandemia. Esto era invierno del 2020, nos tocó tener que atender a mucha población que no era paciente psiquiátrico, digamos, o sea, era gente que, como ustedes, como cualquier persona normal, ¿sí?, estaba viviendo con agobio, con angustia, la situación del encierro, ¿ah?, el miedo al contagio, el pánico al contagio, a lo nuevo, a lo desconocido, las suspicacias, las incertidumbres, ¿no? Todo esto era una bolsa de gato que finalmente la gente la tenía muy, muy ansiosa y muchos también muy deprimidos. Entonces, en ese momento nos dimos una tarea titánica, las personas que nos dedicamos a la salud mental, pero también sucede que uno no se pone límite. Entonces, te sobrecargas de trabajo, crees que te las puedes con todas y llega un minuto en que te das cuenta que no es así. Entonces, junto con eso, ese año yo llevaba muy poquito, me había cambiado hacía 1 año recién de vivir en Providencia, en Santiago, en un departamento, ¿ah?, y me fui a vivir una parcela, ¿ya? Y me fui a vivir solo una parcela en Peñaflor, por eso que trabajo allá en el COSAM de Peñaflor. Siempre he tenido una cercanía y un amor muy grande por todo lo que es el contacto con lo rural, ¿sí? También trabajé como médico general de zona, 6 años en una localidad de la 8ª región que se llama Florida.
Entonces me fui para allá y muchas personas me decían, pero qué valiente que te vas sola a vivir en una parcela. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué valiente? Sí. Y en el fondo lo que era una ignorante, porque no tenía idea lo que me iba a encontrar viviendo sola en una parcela. Entonces, y tenían toda la razón que pucha que era valiente, pero era ignorante en el fondo. Entonces, ya estando ahí, tenía que echarle para adelante y era yo y una chica venezolana que recién venía llegando, ella llevaba 3 meses viviendo en Chile, y ella buscaba desesperadamente un trabajo y yo buscaba desesperadamente a alguien que me acompañara en esta aventura. Y nos conocimos, la única entrevista que hice para alguien que me acompañara a vivir en una parcela sola y quedó aceptada. Nos fuimos a vivir las dos juntas. De ipso facto, exactamente. Y esto resultó ser una empresa, quizás la empresa más importante en mi vida, porque ha sido una cantidad de desafíos increíble. Y entonces, en medio de esa pandemia, yo trabajando full, empieza a llover. Y esta cuestión de la sequía yo no la quiero escuchar en 10 años más, porque está lloviendo en Santiago, lo tengo clarísimo, desde agosto del 2020. Ese año llovió 2 días seguidos, o sea, separados por 6 días, y se me inundó toda la parcela, toda. Yo no sé cómo no entró agua a mi casa, eso fue un milagro. Fue impresionante. Yo nunca me había sentido tan desmoralizada, tan frágil, tan vulnerable, sola. No tenía un hombre que me ayudara, que me rescatara en ese momento, que llegara con un bote a salvarme desde la casa, nada. Y entonces dije, yo con esto no puedo. Ya habían pasado mucho tipo de situaciones con una casa, la parcela, el pozo, la bomba, que no sé qué más. Y era una cuestión que ya no lo soportaba. Y digo, es hora de llamar a mi terapeuta. Terapeuta desde la formación, yo creo que psiquiatra que se precie profesional tiene que tener un terapeuta de base, de cabecera. Y llamo a mi terapeuta, que ya ella me había dado de alta hace años, por si acaso, por si acaso. Y le llamo y le digo, Cata, ella es una mujer de ya 70 años prácticamente, súper progre, así como el pelo largo, hippie, canoso, muy progre, pero debe ser muy buena psicóloga, porque es muy progre y la quiero un montón. Entonces ella me dice, mira, yo sé a lo que viene. Le cuento toda mi historia, ¿cierto? De la lluvia, de sacar el agua de la parcela, cómo sacaba esa agua de ahí. Y le cuento que estaba súper cansada porque los pacientes lloraban y yo también quería llorar con ellos porque sentía el mismo miedo que ellos. Y ella me dice, ya sé lo que te pasa. Tú necesitas drenar el agua. Sí, claramente. Necesito drenar el agua. Entonces me dice, claro, necesitas drenar el agua de tu parcela y necesitas drenar el agua de tus pacientes, pero aquí vienes porque necesitas drenar el agua de tus ojos. Tú quieres llorar y buscas un lugar seguro y ese lugar seguro lo tienes aquí conmigo, desde el vínculo terapéutico, ¿cierto? Bueno, fue la frase más hermosa que he escuchado desde el punto de vista psicoterapéutico. Me hizo tanto sentido que ahí fue cuando yo dije, muy progre será mi terapeuta, pero es mi terapeuta. Bueno, al año siguiente la vuelvo a contactar, año y medio, año 6 meses, la vuelvo a contactar y le digo, Cata, sí, me dice, ya sé lo que necesitas, drenar agua de tus ojos, exactamente. Y en esa oportunidad yo tenía una pena de amor. Me habían roto el corazón, me lo habían roto pero en 1000 pedazos. Me convertía en una chilena normal, promedio, ¿cierto? No tenía la sabiduría de la psiquiatría, la psicología, que me dijera cómo tomar. No, lloraba a moco tendido. O sea, era una situación de un dolor, de una pena tan tremenda que yo misma me preguntaba y decía, pero ¿por qué me duele tanto esta pena de amor? Sí, pena de amor uno ha tenido siempre. Si hay algo que le digo a mis pacientes es que, ojo, las penas de amor duelen como si te fueran a sacar un pedazo de corazón, es una cosa desgarradora. Por algo se ha escrito y se ha hecho tanto arte, ¿no?, en torno al amor de pareja. Y es como que se te va la vida en esa pena de amor, pero es increíble que se pasa. O sea, es la única cuestión que se pasa. Es lo único que se pasa. Bueno, el camino es tortuoso, es difícil. Y en eso estaba yo cuando digo, no, a ver, sí, algo pasa aquí. Yo, a pesar de todo mi autoconocimiento, yo creo que hay una parte que a mí me falta, porque no estoy entendiendo esto. Y en ese momento, por cosas, sincronías del universo, conozco el modelo del apego en el adulto.
¿ya? Yo tenía conocimiento respecto al modelo del apego infantil, ¿cierto? Que es lo que trabajan mucho los psicólogos y psiquiatras infanto-adolescentes, pero desconocía que eso se estuviera aplicando en el adulto. Y directa y dirigidamente en las relaciones vinculares, en todo lo que se refiere al vínculo, ¿ya? Y entonces empecé a estudiar el tema, me pareció sumamente interesante, muy bonito, y tomé algunos cursos incluso, y empecé a darme cuenta que efectivamente la manera que nosotros tenemos de buscar a un otro y vincularse con ese otro responde a una necesidad fisiológica básica que está, y escúchame bien esta palabra, al servicio de la supervivencia. Cuando buscamos a una persona con quien compartir nuestra vida y que signifique para nosotros una persona exclusiva, privilegiada en nuestra mente, al cual recurramos en momentos de estrés emocional, ese proceso es una necesidad de supervivencia y eso nosotros lo aprendemos. Sabiamente la naturaleza te enseña eso y setea tu cerebro para eso cuando tú naces y llegas al mundo. Cuando tú naces, quien te recibe, quien primero cobija a ese bebé es la mamá, ¿no? Y la mamá, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han visto un parto, porque les ha tocado ser mamás, ¿no? El parto, papás que han acompañado. Pero cuando a ti te toca aprender a recibir un bebé, y te toca verlo primero desde afuera y ver que tu compañero se está equivocando 1000 veces y tú estás aprendiendo lo que no tienes que hacer porque tu compañero lo está haciendo mal, en ese momento cuando tú lo miras desde afuera y ves el proceso en el que nace un bebé y lo recibe esa mamá y lo pone en su pecho y ese grito de ese bebé y cómo se calma ese bebé cuando la mamá lo recibe en su pecho, es una cosa que no puede ser, no puede tener una otra definición más que divina. Es algo impresionante, es impresionante el amor que nace de ese momento, es algo que uno no ve en el día a día. Es realmente un milagro de la naturaleza, un milagro de la vida. Y ahí es cuando tú entiendes que el ser humano nace tan frágil, tan frágil, que lo único que lo hace sobrevivir es el amor. Y entonces el modelo del apego efectivamente habla de cómo nosotros seguimos buscando sobrevivir, buscando una figura de apego. Al principio son nuestras mamás, nuestras figuras de apego primaria, ¿cierto? Papá, muchas veces, u otro. Recuerden que hay personas que nacen y llegan a este mundo en situaciones muy precarias, muy precarias, y no hay mamá y papá. Muchas veces son abuelas, ¿cierto? Y entonces, eso que nosotros aprendimos de niño, cómo relacionarnos con esas figuras de apego, cuando somos adultos, lo replicamos. Y entonces, cuando yo leo este libro, digo, ¿la Vanessa se habrá leído? ¿Habrá leído algo del modelo del apego? Porque no es un libro que quiera dar cátedra sobre psicología, ella lo dice claramente ahí, ¿sí? Es un libro que nace desde un saber muy intuitivo, ¿no? Un saber muy femenino, como de que aquí hay algo y ese algo tiene que llevar a alguna parte. Pues bien, yo cuando leí este libro dije, aquí efectivamente hay estilos, ¿cierto?, vinculares, un estilo de apego muy característico. Y a mí me gustaría que ustedes también después, leyendo este libro, pudiesen interesarse también en el tema del apego, en el vínculo de pareja, porque está explicando muchas cosas. Es un conocimiento hermoso que está llegando para comprender lo que pasa entre una persona y otra que deciden compartir un mundo en pareja, ¿sí? Por último, decir algunas frases que yo las encuentro de una profundidad tremenda. En el amor, nada te da más libertad que cultivar un apego seguro con tu pareja. Entrega calma y certezas a ambos sistemas nerviosos, lo que apaga los mecanismos de defensa. Es ese estado maravilloso de calma donde se posibilita la exploración, la autonomía y la libertad. Mientras mayor seguridad logre una pareja al experimentar en la proximidad, mayor seguridad experimentan en la distancia. Cuando un niño está junto a su mamá y esa mamá le entrega a ese niño un apego seguro, son esos niños que uno los ve en el parque, la mamá está ahí, ¿cierto? Y el niño sale a jugar con otros niños, sabe que su mamá está ahí y él interactúa con los niños, conoce a otros niños, se sube al resbalín, ¿cierto? Lo pasa al descueve, después vuelve porque sabe que su mamá está ahí.
Y sabe que si le pasa algo, esa mamá va a ir y lo va a cobijar y lo va a contener y lo va a proteger. Un niño con un estilo de apego inseguro no es así. Y ahí tenemos los estilos de apego. Y aquí en este libro hay un estilo de apego. Yo los invito a que ustedes después sigan investigando y exploren de qué se trata esto, porque les puede hacer tanto sentido a cada uno respecto de sus propias vidas y a sus propias historias vinculares. Y yo creo que es un camino hermoso hacia una transformación espiritual muy grande, que yo creo que para allá va la humanidad. Más allá de lo feo que estemos experimentando ahora, como dice un sacerdote al que yo sigo, Pablo Dors, es desde la oscuridad más profunda de donde emerge la luz. La luz no va a aparecer sobre la luz, no te vas a dar cuenta, es solo desde la oscuridad. Así que este momento de oscuridad que estamos viviendo, yo con esto me doy por pagada porque sé que vamos a conocer la luz. Y en esto estamos y la Vane nos está ayudando, pero fabulosamente. Así que te agradezco, Vane, por este trabajo maravilloso. Gracias, doctora. Viene siendo la profesora Rocío Canturias. Cantuarias. Ay, gracias. Lo siento. Da lo mismo, todos sabían. Yo, la que sabía. Ok. Vale. La profesora es abogada de la Universidad de Concepción, con magíster en Administración de Empresas y magíster en Tributación, ambos de la Universidad de Chile. Docente de la Universidad de Concepción, curso de Derecho Corporativo y Tributario. Socia fundadora de FBC Legal, autora del libro Oportunidades en la Gestión de Estudios Jurídicos, de la editorial Thomson Reuters y otras publicaciones. Y, sin más señas, ex convencional constituyente. Gracias, profesora. ¡Por Dios! ¡Bravo! Gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí también estar aquí, al lado de la Vane y de Pamela. Qué pena que me dejaron después de ti. Pero bueno, ya vamos a ver. Escribí algunas ideas, espero estar a la altura. Sorpresa. Eso es lo que experimenté cuando me enteré que la autora escribe esta obra titulada Que no te rompan el corazón. Porque ¿sobre qué iba a escribir la Vane? No es poco lo que podemos haber imaginado. Política, filosofía, principios liberales, pero no. Tremenda sorpresa. Escribe un texto ágil, directo y profundo de cómo conectarnos con el corazón. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿O fui la única sorprendida? Las relaciones de pareja son complejas. Se cruzan las experiencias vitales, decisiones y preferencias individuales, los egos y vanidades personales, y por supuesto conviven en ellas las virtudes y defectos de los seres humanos, con todas sus grandezas y con todas sus miserias. Calificar el éxito o fracaso de una relación de pareja es una experiencia algo difícil, si no imposible. Por eso, después de leer este libro, me quedé con una sensación agradable, de seguridad, al tomar mayor conciencia. Las que nos creemos únicas, no lo somos tanto. Y comprobé que es posible sistematizar de forma amena, ágil y directa el funcionamiento de una relación de pareja y explicar cómo se puede racionalmente administrar esa complejidad. Alguna vez pensé o asumí, de hecho lo hice antes de abrir este libro, que mi propia experiencia o las de mi amiga era la regla general. No reconocía demasiadas diferencias entre los comportamientos de los hombres en estas lides. Casi todos los hombres son iguales. Pensaba, esa suposición está equivocada, porque hay hombres que añoran sentir amor materno y demandan a sus parejas cumplir ese rol. Pero la autora nos aclara que el amor de madre no es el amor de una mujer. También hay hombres que entienden que el maltrato es parte constitutiva de una relación,
Pero este libro nos exige cortar con formas que confunden amor con otras fuerzas vitales. Hombres que no se dan a tomar el tiempo de conocernos y que nos olvidan rápidamente. Triste pero cierto, las historias de la autora nos ayudan a reconocer las cosas como son. Otros hombres que son cabrones, lo dice la autora, a los que hay que evitar cuando se está en un estado de necesidad. Y hay tantos otros que son infieles, llorones y desconectados. Este libro busca ponerle seso a buscar soluciones positivas a experiencias negativas, desde nuestras virtudes, talentos y luces, por los que les voy a dar un dato. Se pueden ahorrar, perdón Pamela, terapias, litros de alcohol y falta de bienestar comprando y leyéndolo por un precio bastante más módico que miles de pesos invertidos en sesiones y con un resultado bastante similar o incluso mejor. Perdón, Pamela. Peor. Creo que las historias retratadas en este libro, que abordan distintas experiencias, nos permiten estar bien representadas y habernos ahorrado errores, plata y dolores de cabeza de haberlo leído antes. Y lo mejor de todo, este libro es una guía para ser capaces de amar, trabajar para entregar lo mejor de nuestras almas a los demás, cuidar nuestro corazón cuando nos enamoramos, para alcanzar un estado de conciencia que nos permita entender mejor y obtener sabiduría de los bombardeos al corazón. Creo que nuestra autora logra desarrollar este manual con rapidez, pero también con humor. Por ejemplo, cuando nos invita a ser buenas, pero no rayar en la estupidez. O cuando nos dice que las mujeres somos expertas en la autodestrucción construyendo minas antipersonales. Sí. También cuando nos recomienda no ofender a Cupido. Y cuando especula, que con razón creo yo, que Cenicienta y Blancanieves terminarán divorciadas. O el peligro que existe al hacernos detectives digitales. No quiero darles la receta o todas las recetas del libro porque hay que comprarlo. Pero créanme que las relaciones de pareja aquí representadas permitirán a cada lector sacar del libro aquello que les sirva y descartar lo que no. Sin embargo, todas las historias que conozco y que he vivido tienen ciertos elementos que el libro retrata muy bien. Que no te rompan el corazón está dirigido a quienes aman y a quienes no aman. Se centra en las mujeres y no en una crítica superficial a los hombres como especies inferiores o respecto de los cuales tenemos que guardar resentimiento. Está dirigido a quienes no somos víctimas, porque es un llamado a hacerse cargo, por lo cual nos da ciertas herramientas, entender cómo se demuestra el amor, a darnos cuenta de que el hombre que está a nuestro lado lo elegimos libre y voluntariamente, a que el amor exige reciprocidad, que el modo como transcurre nuestro tiempo depende de nosotros mismos, que somos capaces de forjar nuestros destinos y que para eso se necesita coraje y mucho, que se puede transformar la pena en un motor para emprender nuevos rumbos y que lo malo no está en el sufrimiento, sino en lo que se hace con él. Que estar consciente implica comprender que muchas veces lo que buscamos y anhelamos termina por convertirse en un imposible solo por el nivel de intensidad y angustia con que lo vivimos. Se habrán dado cuenta, por todo lo que he dicho, de que este libro le da una vuelta racional a relaciones y a experiencias del corazón. A pesar de que este libro no pretende evitar malas relaciones, sufrimiento o heridas en el corazón, se termina por constatar que nos hubiéramos evitado muchos malos ratos de haberlo leído antes. Nos muestra que la humildad no es otra cosa que vivir en la conciencia de nuestra fragilidad, nuestros defectos y limitaciones, de modo que no debemos ser jueces de los demás, que ejercer la libertad responsable es el mayor tesoro con que cuenta un ser humano, que conocer a la persona que amamos y a nosotros mismos evita elegir lo que nos enferma y lo que nos destruye, que es nuestra exclusiva responsabilidad ser felices, aprendiendo a ser más sabios y ricos.
que debemos forjar vínculos desde el respeto y el aprecio y que tenemos la capacidad de decidir y de transformar nuestra realidad. Bueno, por último, otro dato no tan sorpresivo, el último. El libro está lleno de reflexiones pertinentes de Hannah Arendt, y otros autores. Y que en todos los ámbitos de la vida se aplica el mismo principio, la libertad. Vane, muchísimas felicitaciones por este trabajo. Es un libro que recomiendo estudiarlo más que leerlo. Pero por sobre todas las anteriores, recomiendo comprarlo. Vanessa Kaiser es madre de 3 hijos, periodista, magíster y doctor en Ciencias Políticas y en Filosofía de la Ay, Dios, los nervios. Pontificia Universidad Católica de Chile. A primera vista, su trabajo académico parece ser muy lejano a temáticas tan íntimas como el amor de pareja del que trata la presente obra. Sin embargo, su búsqueda por la comprensión del totalitarismo y del derrumbe de la cultura occidental la han llevado a escarbar en lo más profundo de la psique humana, puesto que construimos nuestro mundo según nuestro consciente lo permite y los aspectos inconscientes nos guían, es que la palabra en boca de esta pensadora suele ser transformadora y abrir camino a quienes lo han perdido en el laberinto de la vida. ¿No es acaso el corazón roto una de las formas más fáciles y recurrentes de perderse a sí misma y el camino trazado? Vanessa. Gracias, Yosmar. Muchas gracias. Sí, ahí está funcionando, me oyen bien, ¿sí? Gracias primero que todo a todos por venir y en lo inmediato decirles que si no fuera por Keren, yo ya había mandado a la punta del cerro la posibilidad de lanzar el libro. La verdad es que tengo una relación con este libro que es como con mis ex, digamos, tengo que confesarlo. Así de amor y odio, al mismo tiempo no es odio, pero realmente ha sido muy complicado. Cuando oía un poco, guardando las proporciones, ¿no? Por lo que significa el trabajo de una película, pero a los productores de Sound of Freedom contar lo mal que les había ido durante años con su película. Yo la verdad es que lo pasé pésimo con este libro. La primera vez que lo lancé me estafaron, la segunda vez quedó la grande, la tercera vez trataron de estafarme. O sea, ha sido realmente por algo que tampoco, o sea, les agradezco a cada uno de ustedes estar acá. Sin duda personas de una gran riqueza y de un gran cariño. Prácticamente yo a mi familia le dije, oye, no, ¿para qué vienen? ¿No? Así como que, ¿no? Porque ha sido difícil, y si tengo que entonces decir finalmente por qué esto está acá, está esencialmente porque pudimos conversar, ¿no es cierto?, con Librería Chema, pudimos conversar con la editorial Legado, porque hubo alguien que le tengo mucho cariño, que hizo la portada, porque está la Jenny que revisó página por página y agarró todo el desastre que dejaron los anteriores y logró que el libro sea legible. Gracias, Jenny Muñoz, por estar acá y por acompañarme. Y bueno, estoy haciendo otro libro y obviamente que estoy mirando a la Jenny así como, ahora ya tengo cómo sacarlo bien. Decir que cuando llegué y vi este hotelito así, en que entré, nadie me pidió patente, me pusieron barrera, vi esta sala pequeña, fuimos con la Yosmar a hacer una entrevista abajo, y todas las miradas de todos son miradas de personas conectadas consigo mismas. Son miradas de personas que tienen hambre por enriquecerse más aún y por entregar. Es que acá comenzó esta llegada aquí con una conversación con alguien que no conocía yo, es un chico, no sé si está por ahí, que estaba en la sala abajo y de alguna manera él me dijo, bueno, en realidad uno nunca termina de conocerse, pero es que se queda en la cáscara. Y yo le digo, no, es que en mi experiencia hay personas que no tienen nada detrás de la cáscara, son solo cáscara, no son nada más que cáscara, ¿no? Y es lo que a uno le genera un abismo al encontrarse con un ser humano que no tiene absolutamente ninguna conexión consigo mismo, que te dice, pero si yo soy muy buen ciudadano porque seguí las órdenes del Führer, por ir con Hannah Arendt, que ustedes no saben quién es, pero no importa. ¿No? Ese Eichmann, que en el fondo es la persona normal, que no piensa, que no conecta, que hace el mal,
pensando que está haciendo el bien. No sé si les suena a algún sector político del país, pero bueno, meras coincidencias, digamos, ¿no? Entonces, personas que, porque para que tú tengas un agente moral, para que una persona, un individuo, un ser, y esto es cristianismo, digamos, libre arbitrio, pueda elegir entre el bien y el mal, él, y no porque le dijeron esto es bueno, es malo, porque para eso puede venir cualquier autoridad a decirte lo que es bueno es malo, y te cambian la autoridad y entonces te ponen a un Mao, te ponen a un Stalin y vamos, démosle para adelante, digamos, ¿no? Para que tú seas un agente moral tienes que tener la facultad del pensamiento activa. Y cuando yo me di cuenta de eso, y por supuesto que es molesto porque a nosotros no nos educan para pensar. Y porque el cerebro no está diseñado para pensar, el cerebro está diseñado para sobrevivir, esencialmente, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de eso dije, ya, pues ahí está, ahora entiendo por qué hay tanto mal, porque este es un mundo en el que a los santos los transforman en mártires, tienen que quemarlos a todos, clavarlos en una cruz, tienen que hacer ese tipo de cosas con la mejor gente que tenemos. ¿Por qué? Miren en qué están los carabineros. Resulta que ahora sí tuvimos un golpe de Estado, resulta que hay más de 6.000 carabineros, 7.000 carabineros heridos, de solamente ese año, más todos los que vienen después, y hay un cuarto de la institución de carabineros que tienen frente a querellas. O sea, a los buenos, a los que defendieron la democracia, defendieron el gobierno, salvaron el país, los tenemos querellados. Entonces, ¿hasta cuándo este mundo donde, como una vez mi papá me lo dijo en alemán, no lo decía en alemán, en español, toda buena acción carga con su propio castigo? Entonces yo le hago el bien a alguien y me castigan de vuelta. Entonces, eso, cuando uno mira eso, ¿cómo no te va a dejar atónito, digamos? ¿Cómo vas a poder dormir sin tener una explicación a esa pregunta? ¿Por qué castigamos a la gente buena? Y premiamos a los malos. ¿Por qué vivimos en un mundo en que pasa esto? O sea, pueden ser reflexiones un poco alejadas de inmediatamente lo que es el libro, pero eso te hace tomar una ruta que te exige explicarte desde la espiritualidad, desde las facultades psíquicas, desde un mundo que es muy anterior a la emergencia de la ciencia política, digamos, la psiquiatría, la psicología, como campos del saber, ¿no? Que es justamente donde ustedes leen el Tratado de Ira de Séneca, que el siglo V, que más o menos por ahí un poco antes de Cristo, y la ira es la misma, seguimos con la misma naturaleza, digamos. Entonces, ¿cómo explicamos al ser humano? Y yo no quería explicar al ser humano con ya una posibilidad de razonamiento que prescinde de todo lo demás, porque hoy día, ¿qué es lo que nos pasa? Buscamos una explicación y nos quedamos con esta cuestión prácticamente matemática de si A más B es C, entonces usted haga D, porque eso... No, ¿por qué no integrar el humor? ¿Por qué no integrar el diálogo? ¿Por qué no integrar integremos? Vivimos en un mundo donde todo está desintegrado. Nuestra cabeza nos manda esto, hacemos esto otro, nuestra palabra dice, bueno, en resumen, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, y no tengo por qué, digamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa frase? Y no tengo por qué cumplir lo que prometo, y no tengo... Entonces, es un mundo en el que esto que tenemos acá en esta pequeña sala, que es lo que le dije a Josmar en la entrevista, dije, ojalá que mi vida nunca cambie, ojalá que siempre sea encontrándome con personas como ustedes, que nunca sea en un gran hotel, que nunca sea con muchas cámaras, que nunca haya que subirse un jet, porque ese día te empiezas a encontrar, empiezas a buscar miradas de gente que conecta y no hay nadie, hay algo que está ahí, pero no hay nadie. Es la pregunta que Arendt se hace, ¿por qué hay alguien y no más bien nadie? O sea, todos esos ejércitos de personas que en su momento son capaces de anular su pensamiento, de anularse a sí mismas y de decir, no, es que yo me autopercibo otra cosa. Y todos los otros, sí, claro, se autoperciben, respetemos esta cuestión. Pero si eso es mentira, ¿cómo se va a autopercibir gatos? Le vamos a dejar que se autoperciba a gatos, si hombres se autoperciben. Si no puede ser una cuestión así. Con independencia de que podamos complejizar en la discusión de qué es lo que está pasando, la PAM también sabe harto de este tema, el punto es, no podemos instalar una mentira a nivel social y fundar un nuevo contrato social a nivel cultural sobre la base de una mentira, que es que estamos negando la verdad científica, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Y eso sucede porque nos hemos desintegrado, porque no somos capaces de, con humor, con cariño, decir algo razonable, que el otro pueda comprender, invitar a la conversación, y entonces empieza a generarse el quiebre absoluto de las confianzas entre nosotros. Yo ya no sé si te puedo decir Pamela, porque en ese momento, como pasa en otros países, tú me puedes decir, es que yo me autopercibo Javier, po. Y tú me acabas de agredir, digamos. Cualquier cosa hoy día agrede, que el todes, que todo lo han transformado desde el lenguaje, y esto afecta en especial a las relaciones de pareja. El fundamento de la sociedad es la familia. Es el vínculo entre un hombre y una mujer.
digámoslo así. Y a mí, yo les digo francamente, me deja atónita que pasemos desde pre-kinder hasta cuarto medio sin nunca hablar del tema. Que lleguemos al matrimonio o que estemos... que yo me pasé 5 años estudiando periodismo. ¿Ustedes saben que esa carrera no existe en otros países? Estoy hablando de mí y al que le costó allá... Ustedes es una especialización. O sea, el mejor periodista de Chile para mí es Mochetti y no es periodista. Es abogado. ¿Ok? ¿Y ustedes cuántas clases creen que yo tuve sobre cómo mirar al otro, empatizar, darme cuenta que el otro no tiene por qué responder a todas mis expectativas y ser el príncipe azul que me contaban los cuentos? Ni una, nada. Entonces de ahí uno fracasa, y yo empecé a pensar así, oye, para sacar un pinche título de periodista, de cuántos otros que no quiero mencionar porque si no todos se van a enojar conmigo, pero que uno dice, no es así como que tú digas, medicina y psiquiatría, que uno diría, ya, hay que realmente sacarse la mugre con eso. Digamos, pues nosotros aquí estamos entre gente razonable, sabemos que hay carreras que exigen más y otras menos, ¿no es cierto? Y la carrera de hacer tu familia y la carrera de comprender al otro y comprenderte a ti mismo en el marco de tu relación de pareja y la carrera entonces de ser padres coherentes con los niños para no generar a los niños disonancia cognitiva y posibilidades de manipulación y que se transformen en narcisos espantosos que después tiranizan a los padres, que después no quieran hacerse cargo de los hijos tiranos porque ya no quieren sufrir más y entonces que hagan lo que quieran y vayan a tirar piedra a la Plaza Baquedano. Claro, pues, porque al final es eso. Y entonces viene la mano negra de la extrema izquierda y captura todo, hasta los genitales de los niños en la sala del kinder. Porque ese es el problema. No nos estamos haciendo cargo, y ahí en la mordida política, a mí este libro me surgió en un sueño, el título, todo, porque yo sentí en mi entorno que había mucho dolor femenino, mucho dolor. Tengo 5 hermanos hombres y 3 hijos hombres. O sea, entendámoslo, quizás las mujeres somos más, entre mujeres contamos más las cosas. Esto no quiere decir que los hombres no tengan su parte de dolor y de sufrimiento, pero aquí no estamos en la competencia del monopolio de quién es más víctima, porque no estoy hablando de la víctima. Porque el dolor, según este libro, es porque usted, señora, no se pregunta si la persona que está eligiendo de pareja tiene palos para el puente o no los tiene. Porque si a mí me eligen para correr la maratón y representar a Chile, yo que fumo, créanme que una medalla no les voy a traer de vuelta, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que seleccionar. Y que a quién le enseña a uno que no es el primero que entonces hiciste los ojos. No, conoce a una persona. Nadie ama lo que no conoce. Y claro, y si uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo vas a dejar que el otro te conozca? Entonces hay un trabajo previo que debiera de generarse en ese gran ocio del momento de la adolescencia, en que los niños en vez de estar pegados mirando el celular, deberían estar pegados mirando el techo. ¿Y qué voy a hacer? Y yo, perdonen la expresión, pero le decía a mis hijos, levantar el poto y dejarlo caer. Nada. Nada más. Y entonces, ¿pero cómo nada? Nada, no van a hacer nada conmigo. La idea es que sigas mirando el techo. Pero mamá, sí, claro, porque resulta que si tú ves a Aristóteles, el máximo bien al que podía aspirar un griego, en la época en que tenías esclavitud, en que tenías que sacarte la mugre por tener una bolsa de granos para pasar el invierno, digamos, era la contemplación. ¿Y qué es la contemplación? No hacer nada. No estar pegado al teléfono, nada. Ahí, techo, digamos. Entonces, niños, no hagan nada. Llamar a hacer nada, porque eso te empieza a generar, ¿no es cierto? Te activa tu imaginación, eso te empieza a poner en cuestión a ti mismo. Y de hecho el otro día mi hijo menor me dijo, lo mejor que nos podrías haber dicho, mamá. Porque yo hoy día soy lo que soy porque me pasé muchos años sin hacer nada. Pensando. Ahora, les voy a decir una cosa. Ese niño tenía 7 años y me dijo, mamá, tengo una pregunta que nadie va a poder responder. Ya partimos negativos, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pregunta, Axelito? Me dice, no sé quién soy, pero existe el infinito. ¿Cómo explicamos eso? Entonces, nosotros somos infinitos. El punto es que nunca nos damos la oportunidad de conocernos a nosotros. Y si no me conozco yo a mí misma, ¿cómo le voy a explicar a la Pame, oye, Pame, pucha, esto me molesta, esto sí, esto no? Y que ella también tenga la posibilidad y la Rocío de conocerme y entonces a partir de eso de querernos y de establecer un vínculo afectivo sano. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja.
Y por eso es que, y lo que nosotros estamos haciendo acá es algo mucho más importante de lo que ustedes piensan. O sea, estar acá para hablar de la reforma tributaria, perdón, el pacto, porque la reforma es inconstitucional. ¿Ya? Casi hago una fake news, hubiera llegado la vieja ahí. Ya. No, es mucho más importante que eso, porque porque les digo, o sea, la forma que tiene la izquierda de terminar de dominar una sociedad es dejarnos completamente solos. Y si no podemos confiar los unos en los otros, y si no aprendemos a perdonarnos y perdonar al otro, nos van a arrasar. Esto es mucho más importante, porque cada persona que está acá, no hay nadie que no vino interesado. Y de verdad le agradezco además a mis estudiantes que llevan años conmigo en clases y que hemos estado 4 años ya casi que nos conocemos y que nos vemos una vez a la semana y generamos horas de conversación tan ricas y una conexión tan potente que uno se quiere realmente con la otra persona. Entonces, yo creo que en el fondo este libro nació de esa necesidad que después me lo comprobó a los pocos meses mi propia vida, explotó el feminismo, así fue como comenzó. Estimados, nuestra revolución, nuestro golpe de Estado del 18 de octubre, empezó deteriorando absolutamente toda la situación de los estudiantes. Siempre se usa a los estudiantes en las universidades con alguna excusa, son más viejos que el hilo negro. Acá fue el feminismo. ¿Y qué es lo que era? Era la reacción frente a una herida muy profunda, mal trabajada de las mujeres consigo mismas, por tener expectativas, muchas veces sobre hombres que no pueden, no les da como a mí correr la maratón, a ellos estar en una relación de pareja sana, no escogen bien, y también porque existen los cabrones, es el único hombre malo que está descrito, que es alguien que se place haciendo el mal, y no vamos a decir que los profesores que estaban en situación de acoso con estudiantes en la universidad no son cabrones porque son unos cabrones y hay que decir las cosas como son. Y a partir de esos cabrones es que en definitiva se pudo alimentar junto con la herida que estaba porque nosotros no nos trabajamos a nosotras mismas, este movimiento feminista que está a la base, que fue lo primero que empezó a destruir Chile así como en las calles, como en las instituciones, como a dejarte ipso facto, como a romper con todo lo sagrado, ir a las iglesias a potopelado, ponerse las yeguistas, esto, lo otro. Acuérdense, o sea, si después lo de la bandera, lo de la sodomización de la bandera, fue nada más que un episodio más de la destrucción, ¿no es cierto?, de todo lo que es nuestro mundo común como nosotros lo conocíamos, lo respetábamos y lo queríamos. Y eso partió con el movimiento feminista manipulando la herida de las mujeres, y una de las primeras columnas que escribí en el libro tenía que ver con que me revelaba ante la posibilidad de que manipular mi herida, porque yo cuando ellas hablaban, sí, me tocaban algo en mí, pero yo había escrito el libro. Yo ya tenía control sobre mi herida. Y ese es el punto. Entonces, entenderse también como hombre a veces, y para eso sirve el libro, ¿no?, de que a veces hay ciertas cosas que uno también tendría que estarse mirando de sí mismo, pero sobre todo el libro es para nosotras las mujeres y para que religuemos, para que volvamos a conectar, para que contemos con la amiga. A mí una vez una amiga me llama y me dice, oye, tengo un problema. Le digo, ya, cuéntame. Me contó, yo como soy mala para hablar, le hablé como, no, yo con unos 2 minutos de consejo estábamos, digamos, soy muy sintética, ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Una capacidad de síntesis, pero muy buena, ¿no? Pero claro, en el hablar largo también hay, cuando hay sustento, hay contención, ¿sí? Y me dijo, llamé a 3 amigos antes que ti, amigas, y me mandaron a... Hoy ahí llegó la guagua más linda del mundo. Y me mandaron a comprar un antidepresivo a la farmacia. Y no, me dijeron, que estáis exagerando. Y ese es otro tema también, es súper difícil de digerir en este momento, porque nosotros estamos viviendo un totalitarismo de la empatía. La empatía es una de las facultades más potentes que tiene el ser humano. Es, según una persona que conocí, que vivió muchos años en el África, así entre los animales, siendo uno más, no porque se creyera uno, sino que porque los estaba estudiando. ¿Sí? Porque hay que aclarar las cosas ahora, digamos, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes lo que distingue al ser humano del resto de los animales? El gallo llevaba como 5 años, porque además hacía grabaciones para National Geographic, qué sé yo. Entonces, ¿qué cosa le digo? Me dice, no es la racionalidad. Porque si tú lo piensas, un perro sabe que si te mueve la cola y te hace ciertos gestos, tú vas a saber que tiene hambre o que le pasa algo. Esa racionalidad instrumental nosotros la compartimos con muchas otras especies de animales que se juntan y todo. Lo que nosotros tenemos que no tiene ninguna otra especie, eso me lo dijo él, tendríamos que verlo, pero tómenlo en términos generales, es la empatía. Es muy difícil que fuera del vínculo de una madre con su criatura
venga un león y a otro león porque lo ve que tiene hambre le pase una pata de lo que está comiendo, digamos. Eso es muy difícil. Y si ustedes lo piensan, yo hice clase durante 5 años de teoría de sentimientos morales de Adam Smith, que se basa fundamentalmente en la facultad de la empatía, la simpatía, como era en la época que se hablaba desde la filosofía. Y la empatía tiene porque es a partir de la empatía que nosotros nos vinculamos, que nosotros nos reconocemos en el otro, ¿no? Ese es el eje central de nuestro vínculo con los demás. Eso es lo que la izquierda manipula también, porque yo encarno el pueblo, el dolor del pueblo, ellos no, ellos son los que no pueden empatizar con ustedes, no lo dicen con ese término porque es muy complicado, porque resulta que no quieren que la gente no aprenda nada, ¿no es cierto? Porque ellos representan a los ricos, al capital. Yo soy como ustedes. ¿Y qué es lo que les quiere decir a ustedes ese tipo de discurso? Que ellos son los que se sitúan desde la empatía, ellos son los que detentan esa facultad, ese es el punto. Son los que poseen esa facultad, mientras que todos los demás no entendemos al otro. Y hoy día estamos en ese victimismo, esa extorsión, ese de si tú no te pones en mi lugar eres malo, eres homofóbico, transfóbico, gordofóbico, eres todo fóbico, digamos, ¿no? Entonces uno ya no sabe mucho cómo hablar ni siquiera, a menos que esté en un público muy cercano al círculo de uno. Y eso no puede estar bien, que nosotros no seamos capaces de religar los lazos. O sea, uno ve a los jóvenes, me contaba, y con esto voy cerrando, mi hijo menor, que bueno, había ido un par de veces a la discoteca antes de la pandemia y volvió a ir después de la pandemia, qué sé yo, un par de veces. Me dijo, mamá, el feminismo ha calado de una manera tan impresionante. Y esta desconfianza de nosotros, los hombres, hacia las mujeres, es tan increíble, me dice, porque antes de la pandemia, que todavía esto no había calado tanto en mi generación, él en ese momento tenía 16 años, tú ibas a la discoteca y como que ya estaban los grupos de las chiquillas, qué sé yo, y andaban los jotes, que iban de uno al otro, al otro, al otro, y como que, mostrando los pavos reales, las plumas de pavo real, no me gusta eso, sí, ya, bailemos, qué sé yo, ¿no? Me dice, ahora... Y me decía, si tú mirabas desde arriba, el mundo de la discoteca era un mundo en el que todo se estaba moviendo y todos estaban conversando con todos y todos se estaban entrelazando hasta un cierto punto. Me dijo, fui ahora, está todo estático. Nadie se mueve de su grupo. Nadie se atreve a hablar con alguien que no conoce. Porque en el fondo el tema más grave es, bueno, y si me quedo pegado como hombre mirando 10 segundos a la quieren, entonces la quieren microviolencia. Se puede salir cualquier cosa. No, pero en las salas de clase del kinder a los niños les pueden enseñar a masturbarse y los pueden abusar sexualmente, ¿no? Pero la microviolencia hay que quedarse mirando, siendo adulto, fijamente por 10 segundos a una mujer. Entonces, esta es la locura del mundo, este es el esquizo, esto es lo que ellos están avanzando, que nosotros tengamos una mente desquiciada, que nosotros no sepamos distinguir arriba de abajo un animal de un ser humano, una guagua de un gato recién nacido, que tú ya no puedas distinguir el bien del mal en el fondo. Y los únicos que podemos resistir al avance de esta oscuridad, que es una oscuridad teológica, espiritual, muy potente, que la mencionó la Pame, ¿no? Somos nosotros, y yo creo que esa luz de la que tú hablabas en la oscuridad, somos nosotros conectando unos con otros, somos nosotros apoyándonos, somos nosotros fortaleciéndonos entre nosotros, sin tantas expectativas respecto del otro, entendiendo que Dios, no me juzguéis como dioses. Si yo nunca he sido un dios, esa es una frase que dice una tragedia griega, ¿no? Juzgadme como un hombre, ¿no? O sea, tampoco se puede esperar no hay que idolatrar, no hay nuestro sector, no los que estamos acá, muy probablemente porque somos pensantes, pero en nuestro sector hay mucha gente que quiere, ¿y cuándo aparece el nuevo ídolo que nos va a salvar no, viejo, no hay salvador? Vamos, salvémonos todos entre nosotros, digamos, no va a llegar un señor a poner el orden y a salvarte la vida de aquello por lo que tú no fuiste capaz de luchar. Y esa lucha solamente se puede dar en común y protegiéndose y cuidándose y no cargando al otro con la propia cruz, porque con esto termino, cada uno de nosotros tiene su cruz. Algunos parecen más fuertes, algunos parecen llevarla menos, pero quizás sea porque son más estoicos, quizás sea porque la resisten mejor, simplemente porque están más conectados con tratar de lograr ser la mejor versión de sí mismos. Y mi invitación, yo lo estoy haciendo, yo dije, porque para salir adelante de una crisis, de que te rompieron el corazón, hay que volver a conectar con la fortaleza. Y la pregunta es, ¿quién tiene fortaleza cuando no se quiere a sí misma?
Entonces, por lo menos yo hoy día lo estoy haciendo, es una gestión terapéutica que me recomendó mi ángel de la guarda. Entonces, usted se hace una listita y dice, bueno, ¿cuándo es cuando mejor me siento conmigo misma? Mi lista tiene 6 puntos: acostarse temprano, tocar 1 hora de piano, hacer 1 hora de deporte, son puras cosas que no tienen que ver con la pega, con conversar con la amiga, rezar a Dios. Entonces yo todas las noches les digo, lo estoy haciendo. Me siento y hago. Punto número 1, lo logré. A veces, ayer logré casi un 90%. Pero hay días en que tengo puras cruces y no me amargo. Si la vida hay que tomársela con humor también. Lo importante es que estemos juntos, sigamos conectando y no nos deshumanicemos. No permitamos que nos arrasen psíquicamente. Y para eso, trabajemos estos temas. Es importante. Un abrazo, gracias por estar acá.